Simulación matemática de yacimientos, clase correspondiente al 11 de noviembre de 2021. Grupo 1, vamos a ver el modelo de Buchert-Leverett, que es un modelo bifásico, para flujo multifásico. Muy bien. Habíamos comentado nosotros ya en la clase pasada que vamos a hacer la solución numérica del modelo de Buchert-Leverett. ¿Vale? Y que este es el modelo físico. Recuerden que hay 4 pasos a seguir para resolver un problema numéricamente, que es el modelo físico conceptual, el modelo matemático, el modelo numérico y el modelo computacional. Bien, ya habíamos visto el modelo físico conceptual que pues decía que te constaba de 4 consideraciones principales. Y básicamente este modelo físico, aparte de las consideraciones, nos decía que que íbamos a inyectar agua para desplazar aceite. Inyectar agua a gasto constante y producir la presión constante. ¿Vale? El modelo matemático son esas 2 ecuaciones que yo llamé una ecuación de presión y una ecuación de saturación, pero no hemos visto cómo se deducen. Entonces, ahorita nos toca ver la deducción de esas ecuaciones del modelo matemático, plantear el modelo numérico y finalmente ver el modelo computacional. ¿Para qué? Para que a partir de mañana empecemos ya con la programada del modelo de Buchert-Leverett de flujo bifásico. Muy bien. Adicionalmente, les comento que pues va a estar basado el ejercicio que hagamos en este artículo, ¿no? The Conceptual Implementation of a Multiphase Fluid Flow Model in Porous Media, que básicamente resuelve este flujo bifásico. Aunque aquí les platiquen del modelo de petróleo negro y todo, es el modelo bifásico. Y de hecho también toma en cuenta la formulación, presión de flujo fraccional, que la vamos a ver. Y acá está, ¿no? Que la implementación numérica, y esto es. Simulaciones numéricas resuelven el problema de Buchert-Leverett. Entonces, precisamente nosotros vamos a tomar los datos de este artículo y vamos a tratar de clonar esta solución. Esta, que es prácticamente la que debemos llegar nosotros. ¿Vale? La figura 1. El proyecto tipo 2 trata de hacer la figura 4. Entonces hay que tomarlo en cuenta que esto, lo que voy a explicar ahorita, sirve para los proyectos tipo 1 y tipo 2. ¿Vale? Muy bien. Comenzamos. Ya sabemos que la ecuación 3, la ecuación general para flujo multifásico de balance de masa en medios porosos, nos da origen a 2 ecuaciones fuertemente acopladas. Si yo cambio ese alfa por W, que me va a representar la ecuación de balance de masa para la fase agua, y si cambio ese alfa por O, me va a representar la ecuación de balance de masa para la fase aceite. Y ya también discutimos por qué estaban fuertemente acopladas, ¿no? ¿Por qué? Porque las movilidades son funciones de la saturación de agua, precisamente. Además que las presiones de las fases están relacionadas mediante ellas con la presión capilar, y la presión capilar precisamente también es función de la saturación. Entonces, hay no linealidades y están fuertemente acopladas. ¿Por qué? Porque también la saturación, una depende de la otra, es decir, están cerradas con la ecuación constitutiva, que la suma de las saturaciones es igual a 1. Entonces, si se mueve una saturación, se tiene que mover la otra. Ese es el acople. Y aparte hay funciones de la saturación. Bueno, vamos a ver un poquitillo cómo llegamos a ese modelo matemático para que les sirva para sus proyectos. ¿Cómo lo llevamos? Vamos a ver cómo se deduce la ecuación general de presión. Primeramente, vamos a tomar en cuenta la ecuación 3. ¿Vale? La ecuación 3 es la ecuación general de balance de masa para cualquier fase, alfa. Aquí la vamos a dividir en la 4 la vamos a dividir por 1 entre la densidad de alfa, precisamente.
Recuerden ustedes que si multiplican o dividen cualquier ecuación, no la están alterando, solamente es una combinación lineal de la misma ecuación, no le pasa absolutamente nada, siempre y cuando sea una multiplicación o una división que sea pareja, que le afecta a todos los términos. ¿Vale? Es decir, aquí ya la dividimos todo por, o lo multiplicamos por 1 sobre densidad, y si se fijan, aquí tengo la divergencia de la densidad por la velocidad de Darcy. Es decir, el término del gradiente de presión y el término de el gradiente de alturas en Z, todo esto, pues es la velocidad de Darcy. ¿Vale? Entonces, solamente lo reescribí de otra manera, de manera más compacta. ¿Por qué? Porque voy a hacer manipulaciones algebraicas. Muy bien. Vamos a hacer esto, vamos a sumar esa ecuación sobre todas las fases, es decir, va a aparecer un signo de sumatoria o de suma, como lo dicen los matemáticos. Sumatoria no les gusta, pero ahí está un signo de sumatoria, como nos han enseñado a nosotros. No le pasa absolutamente nada a la ecuación, solamente va a sumar sobre el número de fases. ¿Vale? Es decir, serían, aparecerían tantas ecuaciones como fases tenemos y tantos términos como términos temporales y espaciales tenemos acá, ¿vale? Pero la forma no se afecta. Realmente sigue siendo exactamente la misma ecuación. Bien. Después de esto, vamos a aplicar la regla del producto al término temporal. Entonces, a partir fíjense, aquí tengo 3 términos y aplico la regla del producto. Me sale este término y este término. ¿Vale? ¿Hasta aquí se entiende? Sí, vamos bien. Sí, profe. ¿Todos vamos bien? ¿Vamos excelentes? Sí, profe. Vamos a hacer lo siguiente, entonces, si se entendió ahí perfectamente la regla del producto, como les comento, esta clase trata de puros conceptos matemáticos. No estoy haciendo nada raro, ni le estoy poniendo funciones exóticas, nada. Simplemente son conceptos aplicados. Vamos a ver cómo llegamos a la ecuación 7. Aplicando la ecuación constitutiva 7, que la suma de las saturaciones en alfa es igual a 1, la ecuación 6 se llega a la siguiente expresión. Entonces, vamos a ver qué términos. Primero vamos a ver los términos que quedaron igual para que nos concentremos en los términos que quedan de diferente manera. Vale, vamos a localizar. Les voy a poner acá los términos numerados dentro de la sumatoria. 1, los voy a poner con otro color porque el verde supongo que no lo ven ustedes. Azul está bien. 1, 2, 3, 4, 5 y el sexto término es el de las fuentes. 6. Hay 6 términos dentro de la sumatoria. Vamos a ver. De phi en dt, algo le pasó, ¿no? Algo le pasó a este término porque está solo. ¿Cierto o no? Cierto. Ok. Porosidad, saturación de alfa por la derivada de la densidad con respecto al tiempo, pues está aquí. Y recuerden que estoy arrastrando también el signo de suma y el 1 sobre densidad, ¿sale? Ahí va. Ok. Este término, densidad, densidad, porosidad, el tercero, derivada de la saturación con respecto al tiempo, no lo veo por ningún lado. Le pasó algo. La incógnita aquí. ¿Qué le pasó al tercer término?
Bueno, ese de la, bueno, no sé si está bien, la de la saturación, como dice que es igual a 1, pues se quedó la derivada del implícita. Bueno, con la del tiempo. Ujú. Podría ser, podría colapsarse. Ahí. El cuarto término, vamos a analizarlos y ahorita vemos qué pasó. Cuarto término, densidad, el gradiente de pues la divergencia de la velocidad, ¿dónde está? Pues está aquí, ¿no? Si se fijan, ese término está aquí. Ahí está la suma. Recuerden que multiplicamos a todo 1 sobre densidad y pues la densidad se hizo la unidad y ahí está. El quinto término es este y el sexto término es este. Lo que nos pasó fue el primer término, por qué se fue la densidad y la saturación, y el tercer término, por qué no está. Vamos a verlo en el pizarrón. Esto es importante que lo entiendan, porque de esto depende mucho su proyecto, el modelo matemático de su proyecto. Vamos a... Profesor, ¿Sí? en el primer término creo que se canceló porosidad y saturación, porque saturación es igual a 1. Entonces, multiplicado por lo que sea, pues da lo mismo. Y la porosidad, y la densidad, perdón, porque se operó con el 1 sobre densidad, entonces dieron la unidad y pues igual. Bueno, no sé si está equivocado. Ok. Nos dice su compañero, eso es lo que me gusta para que yo ya no pase el pizarrón. Que este y este pues se van, ¿no? Nos quedaría saturación por por la derivada de la porosidad con respecto al tiempo, por la parcial. Y vamos a ver, si yo desarrollo la suma, ¿cómo quedaría ese término? Lo voy a escribir aquí para no irme al pizarrón. Quedaría SW por d phi, le voy a poner phi, en dt, y más SO para dos fases, por d phi en dt. Y así para, si quieres, la fase gaseosa también se puede hacer, pero solamente vamos a tomar dos fases. Y entonces ahí, ¿a quién tengo de factor común? A la derivada de porosidad derivada de porosidad respecto al tiempo. De phi en dt. Entonces me quedaría SW más SO porque multiplica a lo que yo tengo arriba. Y también esto quedaría así. ¿Y cuánto es SW más SO? 1. ¿No? Exactamente. Por eso no aparece aquí. Ya sabemos qué le pasó al primer término. Y al término de la saturación, vamos a ver, colapsó por algún motivo. Quedaría rho W pi por d SW en dt más, no, la rho W ya no, ¿verdad? Porque esta se colapsó. Se volvió la unidad. Esta con esta. ¿Vale? Esa se vuelve la unidad y ya nada más nos quedaría phi de ds en dt. Vamos a hacerlo. Phi de SW en dt más phi de SO en dt. ¿Ahí qué hago? ¿Qué regla ocupo? ¿De la cadena? Bueno, no, ya lo expandí. O sea, ya expandí la suma, que me daría esto si estoy en dos fases. Phi de SW dt, phi de SO en dt. Pero, ¿qué hago con las derivadas? Yo puedo hacer lo siguiente, ¿no? ¿Cuál es la derivada de x cuadrada más x? 2x. Más 1.
2x más 1, ¿no? Entonces yo podría escribir, si es con respecto a x, entonces yo podría escribir phi de por d SW más SO en dt. ¿Vale? Estoy usando la propiedad distributiva de la derivada porque ustedes para cuando me dieron la respuesta de esa derivada, precisamente esto es una sola función de x, pero la derivaron esta 2x y esta 1. Entonces, como están con la misma, derivando con la misma variable independiente que es exactamente el tiempo, yo puedo meterlas en un paréntesis dsw más dso. ¿Vale? Que sería igual a dsw en dt más dsw en dt. ¿Por qué? Porque tienen de factor común a la porosidad, ¿cierto o no? Cierto. Entonces, sw más so, ¿cuánto es? 1, Y la derivada de 1, ¿cuánto es? 0. 0, ¿no? Porque es una constante. Entonces, pues ya sabemos por qué colapsó eso. Ya sin necesidad de irnos al pizarrón, sí, colapsó. Y ya sabemos por qué quedó nada más esta solita, la porosidad solita. Bien, pues ya sabemos cómo llegamos a la ecuación 7. Ahora vamos a ocupar precisamente el segundo término de esta ecuación 7, que es la divergencia de la velocidad en alfa. Y de hecho tenemos este signo de suma, si se fijan. Y vamos a hacer una definición. La velocidad total U es igual a la suma de las velocidades de Darcy de cada fase, ¿no? Que es lo que tenemos. Y entonces tenemos también la siguiente relación. La divergencia de la velocidad total es igual a la divergencia de la suma de las velocidades de cada fase, que es igual a la suma de la divergencia de la velocidad de las velocidades de cada fase, ¿no? Entonces ahí uso la propiedad conmutativa del producto suma, no le pasa absolutamente nada y ya definí la velocidad total. Entonces básicamente cambio el término 2 de la ecuación 7, este término, el 2, luego por la definición de la velocidad total. Aquí está. Por eso queda así. Nada más. Si se fijan, cuando yo utilizo la velocidad total, desaparece por completo el símbolo de suma o sumatoria. Ya no está sumando en alfa, sino nada más es la divergencia de la velocidad total, como está aquí. ¿Vale? ¿Sí se entiende? Sí. Bien, a los otros no les pasó absolutamente nada. Seguimos igual. Y también al término fuente quedó la suma de las fuentes sobre la densidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya estamos desglosando el símbolo de suma. Ahí está. Ahora vamos a aplicar la definición de la velocidad de Darcy para flujo multifásico. Ahora vamos a regresarla a lo que teníamos antes. De hecho, lo puse así en términos de U alfa, porque si utilizaba siempre, pues, esta definición, íbamos a escribir un montón de cosas, ¿no? Pero ahora sí ya vamos a utilizarlas. Entonces, aplicamos la velocidad de Darcy para flujo multifásico, que esa ya se la saben. Lambda, donde lambda es la movilidad está definida como la permeabilidad relativa de la fase alfa sobre su viscosidad de la misma fase. Y bien, vamos a ver ahora la definición del flujo fraccional. ¿Esto alguna vez ustedes lo vieron en alguna asignatura, el flujo fraccional? Sí, en recuperación secundaria y mejorada. ¿Los demás? Yo no lo vi, profe. ¿Ya tomaron, Es lo, ¿ya tomaron recuperación? Sí. sí, creo Sí que sí lo lo tomé, vimos. pero fue cuando empezó la pandemia y el curso no fue el mejor. Por Ok, dos. no importa. Vamos a recordar. Fíjense bien. El flujo fraccional se define como f de alfa es igual a lambda alfa sobre lambda. ¿Qué es eso de f de alfa? F es la definición
que es la movilidad de la fase sobre la movilidad total. Vamos a verlo en el pizarrón un poquito para que se entienda qué se está haciendo ahí. Entonces vamos a ver. El flujo fraccional vamos a tomar en cuenta a W. Se desenfocó, ¿verdad? Sí, está desenfocado. Creo que en esas cámaras con autoenfoque, bueno, están bonitas, pero vamos a ponerlo hasta en azulito. Para que vean, flujo fraccional de W es igual a la movilidad del W entre la movilidad total. Si yo tomo en cuenta dos fases, sería lambda O más lambda W. ¿Vale? Eso sería. La movilidad total es la suma de las movilidades. Y entonces, despejando a la movilidad de la fase agua, me quedaría FW, y estas es lo que yo llamo la movilidad total, lambda, que lambda va sin subíndice, ¿vale? Por eso está lambda W o lambda alfa es igual a FW por lambda, que representa la movilidad total. Análogamente, para la fase sería, aceite sería que lambda O, la movilidad en el aceite sería FO por lambda total. Así es. Entonces no es más que una relación de movilidades. Ese flujo fraccional nos va a decir qué tanto se mueve una fase con respecto a la otra, porque la movilidad de por sí ya está inmiscuida la permeabilidad relativa con la viscosidad, ¿cierto o no? Sí, Ya por eso la movilidad, de hecho, pues nos dice qué tanto se mueve el fluido. El flujo fraccional es para una comparación qué tanto se mueve el fluido con respecto al otro fluido. En este caso, ¿qué tanto se mueve la fase agua con respecto a la fase aceite o qué tanto se mueve la fase aceite con respecto a la fase agua? Y esto nos va a dictar por qué. Porque si la movilidad total tiene más peso, por ejemplo, tiene más peso, se está moviendo más rápido el agua, los términos de la movilidad del agua van a ser más grandes y casi no le va a pesar. Pero si de la movilidad de la fase aceite empieza a pesar, entonces esto va a disminuir. Entonces nada más es un jueguito. Ahí. Bien. Vamos a continuar. Ya sabemos, y de hecho aquí lo especifico, donde lambda, o sea, la movilidad total, es igual a la suma de las movilidades de cada fase, ¿no? Y por lo tanto, el flujo fraccional, la suma del flujo fraccional es igual a 1. Entonces, insertando la ecuación 12 en la ecuación 11 se obtiene, si se fijan, solamente vamos a cambiar la velocidad de Darcy al flujo fraccional, ¿vale? Por eso nos queda acá la movilidad total afuera y aquí nos queda el flujo fraccional, ¿vale? ¿Se entiende cómo se hizo ese cambio? ¿puede poner tantito la ecuación 11, por favor? La ecuación 11 pues, es la velocidad de Darcy, que ustedes ya conocen, pero sí, se la pongo. Por su pollo que sí lo pongo. Es esto. Es menos K o menos permeabilidad por la permeabilidad relativa sobre la viscosidad que de cada fase, que eso es lambda, que eso es su movilidad. Esto es para una fase. Y si se fijan, está sumando en todas las fases. Esta es la ecuación 11. Entonces, lo que vamos a hacer es sustituir esta movilidad que está aquí en términos del flujo fraccional. Esta lambda alfa. Y esa movilidad en términos de flujo fraccional es F, la movilidad de la fase por la movilidad total. Por eso nos quedó este término y afuera nos quedó este. Y por acá también se sustituyó. ¿Ya dieron con cómo se llegó ahí? Sí. Bien, si ya tienen claro de cómo se llegó, lo que pasa es que las ecuaciones están en diferentes diapositivas y no es muy claro verlo. ¿Vale?
Bien. Si ya quedó claro cómo cambiamos la velocidad de Darcy en términos de la movilidad, pues podemos continuar. ¿Por qué? Porque vamos a sustituir la velocidad de Darcy o esa velocidad, esta sumatoria en la velocidad total en términos, en el segundo término de nuestra ecuación general que estamos deduciendo. Y aquí está. Simplemente sustituimos la velocidad total en términos de la movilidad ahora. Y esta es la ecuación de presión. ¿Cómo la ven? En función del flujo fraccional. ¿Se ve compleja? Sí, como que apantalla mucho. Pues sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo les dije que era para desacoplar y resulta que pues, nos terminó siendo un chorote más grande que el que teníamos. Pero esta ecuación todavía les falta considerar flujo incompresible, medio incompresible y un montón de cositas, ¿no? Porque si van a resolver considerando todo, qué gravedad, qué flujo compresible, medio compresible, entonces sí va a estar compleja de discretizar. Incluso yo recomendaría que mejor se olviden de la formulación presión-saturación y que lo resuelvan mediante Newton-Raphson con las ecuaciones originales. Pero vamos a ver el por qué. Tenemos que llegar a las ecuaciones de Buchert-Leverel, que es lo que nos interesa. Esto está muy complejo todavía, la 14, que es la ecuación general. Recuerden que aquí generalizamos y después vamos a lo particular. Bien, vamos a ver las ecuaciones de saturación. Por otro lado, en la ecuación de saturación tenemos, ya utilizamos esta ecuación constitutiva, que la suma de las saturaciones es igual a 1, tratándose de dos fases, la saturación del agua más la saturación del aceite es igual a 1. Y también tenemos la presión capilar. Fíjense acá, la presión capilar de un sistema aceite-agua, de agua-aceite, que se escribe así OW porque está en inglés, es igual a la presión de la fase aceite menos la presión W. Hasta ahí queda claro. Y también la presión capilar es función de la saturación. ¿Quedan claras las ecuaciones 16 y 17? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Sí. Muy bien, muy bien. Vamos a ver ahora, pues aquí tenemos en las 17 y la 18, tenemos las ecuaciones tanto de balance de masa para la fase agua y para la fase aceite. Pero nos vamos a concentrar en la ecuación de balance de masa para la fase aceite, para la fase agua. ¿Vale? De la ecuación de balance de masa para la fase agua va a salir nuestra ecuación de saturación. De ahí vamos a obtener la saturación de agua. Ustedes se preguntan por qué vamos a obtener mejor la saturación de agua y no la saturación de la fase aceite como variable primaria, o por qué nos interesa más la saturación de agua. ¿Por qué lo decidimos así? Las permeabilidades relativas de quién son funciones. De la saturación. Y la saturación de agua, ¿no? Se grafican generalmente con la saturación. Sí. La presión capilar de quién es función. De la saturación de agua igual. Igual, exactamente. Por eso nos conviene tomar en cuenta o concentrarnos en obtener la saturación de agua. Independientemente que sabiendo que obtenemos con una saturación nos basta, sería mejor que nos concentráramos en obtener la saturación de agua directamente. Muy bien. Y bueno, aquí solamente vamos a sustituir. Vamos a expandir las derivadas del gradiente de la ecuación 22 y vamos a sustituir la ecuación de la presión, la presión del agua la vamos a poner en función de la presión del aceite y la presión capilar. Es decir, fíjense acá.
La presión capilar es igual a la presión del aceite menos la presión de la fase agua. Despejando yo la presión de la fase agua es igual a la presión de la fase aceite menos la presión capilar, ¿vale? ¿Sí lo ven? Sí. Sí, Sí, es ¿verdad? un despeje nada más. Un despeje. Y de hecho, con ese despeje, sustituye aquí abajo la presión de la fase agua en función de las otras dos presiones. ¿Por qué me interesaba hacer eso? Porque si yo considero presión capilar, ambas fases y el efecto de la presión capilar, pues obteniendo la presión capilar, ya puedo obtener una relación entre la presión de la fase aceite y la presión de la fase agua. Además, la otra variable primaria que voy a considerar va a ser la presión de la fase aceite. Entonces, pues ya la hice, porque de esas dos puedo obtener la presión de la fase agua. Ambos proyectos involucran presión capilar, entonces tómenlo en cuenta. Pues ya lo hicimos. Ya tenemos una ecuación de saturación y otra ecuación de presión. Ya dijimos que vamos a obtener, ya obtuvimos lo que queríamos. Pero esas ecuaciones generales, tanto la 20 que presento aquí, la ecuación 20, como la ecuación 14, que es la ecuación general de presión, pues hay que particularizarlas para nuestro caso de Bucket-Leverett. Hay que particularizarlas. Entonces, para particularizarlas, pues vamos a hacer algo. Modelo conceptual para el flujo incompresible y de hecho medio incompresible también. ¿Por qué? Aguas para cuando estén deduciendo los modelos matemáticos para su proyecto va a ser medio incompresible también. Y entonces vamos a obtener estos. Se considera que ocurre flujo bifásico en un medio poroso donde existe desplazamiento de aceite por inyección de agua a caudal constante o presión constante de condiciones isotérmicas. Y aquí todavía vamos a considerar los efectos de presión capilar y los efectos de la gravedad, pero los fluidos son incompresibles e inmisibles. Esto es lo que nos va a cambiar el asunto. Esas ecuaciones, tanto la 14 como la 20, nos van a cambiar a partir de esta consideración. Y aquí faltó también que el medio es incompresible. Bien. Tomando esas consideraciones, pues vamos a hacer el modelo matemático para flujo y medio incompresibles. Bien, la presión capilar es función de la saturación de la fase mojante, en este caso de la fase agua. Generalmente siempre se toma como el agua en la fase mojante, muy raros casos son de la fase, el aceite como fase mojante, pero indiscutiblemente eso va a suceder cuando el aceite, cuando el aceite sea la fase mojante, la presión capilar va a ser hasta cierto sentido negativa por definición, ¿no? Y también eso lo van a obtener con análisis de núcleos. Ahí se ve precisamente cómo es la presión capilar y qué fase moja la roca. ¿Vale? Pero generalmente es la saturación de agua. O lo tomamos como la saturación de agua. De hecho, está en los simuladores comerciales como CMG y Eclipse se toma precisamente al agua como la fase mojante. Bien, siendo el agua la fase mojante, podemos ocupar que el gradiente de presión capilar es igual a la derivada de la presión capilar con respecto a la saturación de agua por el gradiente de saturación. Eso ya es por definición, podemos sustituirla. Si se fijan, no estoy alterando para nada las unidades. ¿Por qué? Porque la saturación de agua la saturación en general tiene unidades o no. ¿De qué perdón no se escuchó? No, es No las tiene. adimensional. Es adimensional. Exactamente, ¿no? Las saturaciones son adimensionales, entonces pues no estoy sumando peras y manzanas, sino simplemente todo está correcto. Aquí. Esto físicamente, esta relación matemática está correcto. ¿Vale? Muy bien. Entonces para la ecuación de saturación, yo voy a llegar a la 22.
¿Qué hice ahí? Cuéntenme qué hice. Creo que nada más sustituyó en esa se encontraba la presión capilar sustituyéndola ahí. Ok, sustituí el término de presión capilar, de gradiente de presión capilar, que está aquí. Vamos a regresarnos a la 20. A la 20. Exactamente sustituí este término, muy bien. Pero el término temporal, ¿qué le pasó? Ahí ya estamos. ¿Qué le pasó al término temporal? En la ecuación 20 tiene densidad adentro, tiene porosidad adentro de la derivada temporal. ¿Qué les pasó y por qué salieron de ahí y dónde están los términos? ¿Podría ser que tomó las No, consideraciones anteriores? la sacó porque son propiedades que no cambian, ¿no? ¿Qué estamos hablando para empezar? Flujo incompresible. Por lo Y me- tanto, la porosidad y la densidad no van a cambiar. Ujú, flujo y medio incompresible. Aguas, ahí me faltó en la lámina, ¿eh? Es medio incompresible, porque si solamente digo flujo incompresible, el medio puede ser compresible o variar en el tiempo y la porosidad cambiaría. ¿Vale? Está bien, la saqué. Entonces, ¿dónde quedó la densidad? ¿Por qué nada más aparece la porosidad aquí? ¿Dónde está la densidad? Ah, pues dividió toda la expresión entre la densidad y del lado izquierdo se eliminó y del lado derecho pues ya está dividiendo, ¿no? Entre gasto de agua. Ujú, precisamente es eso, ¿no? O en otros términos, como salen de las derivadas, si se fijan, aquí también estaba la densidad multiplicando. Acá dentro de la derivada, esta salió. Y si yo divido toda la ecuación entre la densidad, como hice, entonces se me vuelve la unidad acá y me queda el término fuente dividido sobre la densidad, ¿vale? Aquí está. Este es el término fuente. O saco el factor común y la paso, está multiplicando, pasa dividiendo, como ustedes lo quieran ver. ¿Sí quedó claro? Sí. Sí. ¿Y por qué la ecuación de conservación de la fase aceite queda así, la 23? Ahí solo se alteró el término temporal. ¿De dónde sale ese signo negativo? Voy a Podría escribir. ser de la expresión de la velocidad de Darcy. No, el signo negativo del término temporal, el signo del término Ok. espacial, pues ahí anda, pues. Yo tenía originalmente de rho o, refiriéndome ¿El aceite? al aceite, tenía porosidad, phi, rho o y SO, que estaban todos en DT. Si yo saqué, vamos a ver, si yo dije que tanto mi medio y mi fluido son incompresibles, eso me queda phi, rho o afuera y nada más me queda DSO en DT. Pero da esa DSO en DT, si yo uso la ecuación constitutiva o de cerradura que de la suma de las saturaciones es igual a 1, ¿a qué será
igual a saturación del aceite. 0. Bueno, la derivada sería 0. Ay, caray, ¿por qué? Bueno, es que Sería a dijo 1 que es la menos la suma saturación 1. del agua, ¿no? 1, ajá, exactamente. Despejando sería la saturación del aceite. Ya la regué, ya valí. Bueno, lo voy a poner acá. CSO es igual a 1 menos la saturación del agua. Vale. Entonces, mi expresión me quedaría así. Phi minúscula, rho O, ds. Ahora me queda 1 menos la saturación del agua en dt. ¿Vale? Esa expresión. Y pues ahí puedo aplicar la regla distributiva de las derivadas, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Ese de- Sería la derivada de 1 con respecto al tiempo menos la derivada de la saturación con respecto al tiempo y todo multiplicando por phi rho. ¿Y la derivada de 1 con respecto al tiempo cuánto es? 0. 0. Entonces ya me quedaría así. Acá. Me quedaría, arrastro mi signo menos de SW y me quedaría phi rho O de SW en DT. Bien, y finalmente rho es factor común, la densidad del aceite es factor común en el término espacial y en el término temporal porque salieron de la derivada y las pasé del otro lado dividiendo. Por eso está rho O dividiendo al término fuente o sumidero. ¿Ya se entendió cómo se llegó a la 23? Sí, Sí. profe. Sí. Y ya de dónde salió ese signo negativo, ¿no? Bien. Y esto es para darnos cuenta precisamente de que esas dos ecuaciones están fuertemente acopladas, ¿eh? Así ya se dan cuenta de lo que yo les platicaba el martes, que tanto la ecuación de balance de masa para la fase aceite y para la fase agua están fuertemente acopladas. ¿Por qué? Porque fíjense, o sea, los términos temporales dependen uno del otro y aquí aparece una movilidad del agua y una movilidad del aceite, pero que a su vez son función de la saturación de agua, ambos, entonces pues ya está en chino, ¿no? Están acoplados, ahí están, lo que le pase a uno va a afectar al otro. Bien. Bueno, ¿alguien quiere leer básicamente, para que yo descanse un poquito? Yo, profesor. Adelante. Básicamente se tienen dos ecuaciones diferentes parciales con dos incógnitas. Se consideran las propiedades del medio poroso y del fluido como conocidas. Las variables a resolver son la presión del aceite O y la saturación de agua de SW, puesto que si se conoce la saturación de agua, también se conoce la saturación de aceite. Por otra parte, si se conoce la presión capilar, la presión de la fase agua se puede calcular mediante la ecuación de la presión de W es igual a la presión en O menos la presión capilar. Ujú. Bien, ya tenemos nuestras ecuaciones para nuestra ecuación de saturación para flujo y medio incompresible. Ahora le toca la ecuación de presión. A ver, pues si tenemos un medio incompresible, ¿la porosidad cambiará con el tiempo? No. No. ¿Verdad? Pues esto es una constante, por eso, pues vámonos. Ya se fue. ¿Y por qué tachamos el tercer término? Primer término, vamos a ponerle así, 1, 2 grandote acá. Tiene varios términos adentro, pero está la divergencia de la permeabilidad y todo eso encerrado en corchetes. ¿Por qué tachamos todo el tercer término de la ecuación de la presión? El 3, ¿por qué lo tachamos todo?
Porque ahí toma en cuenta densidad y también dijimos que densidad y no cambia también porque es un fluido incompresible. Exactamente, la densidad, la derivada de la densidad con respecto al tiempo no cambia. Ese término, pues ya es cero, ¿no? ¿Y el otro por qué? A ver, desarrollen esa divergencia. El otro pasa lo mismo, ¿no? Pero aquí está con respecto al tiempo y el otro está respecto al espacio, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo U alfa, le voy a poner nada más U, que multiplica a desarrollo la divergencia y me va a quedar d rho en dx, por ejemplo, más d rho en dy. Pero lo que me está diciendo que esas parciales y de la divergencia, que la derivada de la densidad con respecto a x, pues tampoco va a cambiar, ¿no? Correcto. Correcto, porque si no, si cambiara de una celda a otra o con el espacio, no estaríamos tratando con fluido incompresible. Ya que el mismo fluido a condiciones isotérmicas, si se acuerdan que lo dijimos por ahí, debe de tener la misma densidad, ¿no? Sí, ¿Sí o no? Y también isotérmicas e isóbaras, pues también de presión. Porque pues es incompresible. Si es incompresible, la presión, no, los cambios de presión no le afectan. Entonces, pues tampoco va a variar en las direcciones, ¿no? Con el espacio. Entonces también es lo mismo, pero hay que echarle más talacha, más imaginación a lo que pasa. Entonces, pues ya finalmente nos queda esta ecuación. Ya no se ve tan monstruosa, ¿no? Ya se ve así, bueno, ya se ve así como que sí lo puedo resolver. ¿Vale? Una pregunta. ¿Sí? La parte que donde tomó lo de la fracción, ¿esa la tomó de la ecuación anterior, la que habíamos discretizado mucho antes de esta de las saturaciones? A ver otra vez. Esta de, bueno, la segunda apartada, la que no se canceló, esa la tomamos de la discretación que habíamos hecho anteriormente, mucho antes de llegar a la de las saturaciones, antes de ver lo de las Sí, es saturaciones. la 14, de hecho. Esta ecuación, la 24 que tengo aquí, con esto tachado es la ecuación 14. Porque ya dijimos que es la ecuación de saturación y ahora nos vamos a ir con la ecuación de presión. Mira, es la misma, la ecuación 14. A esta ecuación era la general, pero ahorita ya la vamos a poner en términos de medio y flujo incompresible. ¿Está bien? Ok. Y bueno, no sé si puede pasar de positiva, creo que era una de saturación, un poquito adelante. Ajá, la de la saturación es Otra, otra, creo que esta. en La- esta, no, creo que era en la otra. ¿Cuál? Sí, creo que sí era ahí. No, 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 la que está. En esa de la de diferencial de presión de capilar sobre la diferencial de la saturación de agua, esa ya después ya no la ocupó, después ya no la discretizó. Esa como que le pasó o tomamos otra cosa. Porque veo que en las siguientes ya no las tomó, ya no la tomó en cuenta, más que nada en la de abajo, que es la 22, la 23, perdón. Pues es que son ecuaciones diferentes. A ver, Es que O la sea, 21 la sustituyó, ¿no? ajá, En la porque una es de 22. aceite y otra es de agua, quiero suponer, o sea. o esto que sí. O sea, esta, la 23, es la de el aceite y la otra es la del agua. O sea, por eso está en términos de la presión del aceite. A ver, vamos a ver. Estas ecuaciones 22 y 23 son estas mismas 17 y 18. Pero considerando ya flujo incompresible, flujo y medio incompresible, si se fijan. ¿Vale? Está bien.
Entonces, por eso, cuando yo hice la sustitución de la presión capilar, la sustituí para poner en términos de precisamente la presión capilar, el gradiente de las saturaciones, la sustituí para la presión de la fase agua. Por eso me quedé ahí, les hice hincapié en la fase agua. Y acá no puede aparecer porque está la presión de la fase aceite. O sea, si yo sustituyo ahí la presión capilar, me quedaría la presión capilar menos la presión de la fase agua. Entonces no tendría ningún sentido. Entonces la única sustitución es arriba en la ecuación de la fase agua. ¿Ya se entendió por qué quedó así? Sí, ya me quedó más claro. Bueno, ¿me pueden interrumpir como su compañero? Para que les quede claro a todos, porque si nada más uno pregunta, o al menos alguien ya preguntó, que eso es muy bueno. Porque voy a ir avanzando y ya no va a haber marcha atrás, ¿eh? Y esto va a ser correspondiente a su proyecto. Es el mismo modelo matemático para ambos. De hecho, a partir de aquí, este modelo es el modelo matemático para el proyecto tipo 1, sin considerar esto. Esto es el modelo matemático para el proyecto tipo 1. Para el tipo 2, pues es exactamente el mismo. Ah, no es cierto. Para el tipo 2, unidimensional, no consideran esto. Bien. Vamos a ver. Ya llegamos a la ecuación 25, ya sabemos por qué. Esto fue por medio incompresible y esto otro fue por flujo incompresible. Ya nos quedó pues una ecuación no tan monstruosa, ya algo así más light. Pero todavía se puede reducir un poquito más. Ahora sí, vamos a usar que el flujo fraccional, la suma de los flujos fraccionales es igual a 1 y vamos a sustituir la presión del agua o vamos a usar la definición de la presión capilar, ¿vale? Bien. Entonces, vamos a ver el primer término. El primer término de la presión del agua, sustituí la presión capilar. Que, bueno, quedó en términos de la presión del aceite menos la presión capilar, ¿vale? Este término se hizo estos dos. ¿Están de acuerdo? Sí. 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 Bien. Hasta ahí, pues, nada más fue sustitución. Después, hay algo muy curioso que pasa aquí. ¿Por qué aparece nada más la movilidad para el término de la presión del aceite? ¿Por qué aparece esto? ¿Vale? ¿Dónde quedó el término de la movilidad, del flujo fraccional del agua? Para ese término. Fue por lo de la misma ecuación de la movilidad de la movilidad. Estudió la donde está la fracción de agua. No, ahí hay un tercer término que ayudó a eso, a la idea que tú me dices. En la primerita ecuación, vamos a ponerla así. Todo está multiplicando por la divergencia, permeabilidad y lambda. Vamos a poner un término, dos términos, tres. Y este va a ser el cuarto porque está de factor común con el gradiente de alturas. Ahí está. 4 y el 5 pues es el del lado derecho. Ahí te pueden decir por qué de repente nada más tengo
tres términos del lado izquierdo. Pues con el tercer término, tengo la fracción de aceite, Ujú, tengo de factor común la presión de aceite, el gradiente de presión de aceite. Entonces tengo mi FW más mi FO, mi suma de flujos fraccionales, ¿cuánto da? 1. 1. Por eso desaparece el término de flujos fraccionales en este y no se nos reduce un término, ¿vale? Entonces, pues ya la hicimos. Nos queda esta ecuación, ya sabemos cómo es. Posteriormente ya utilizamos acá la definición del gradiente de presión capilar, lo sustituimos por la derivada de la presión capilar con respecto a la saturación, por el gradiente de saturación. ¿Vale? ¿Sí o no? Sí, Bien. Sí. Y ya finalmente, ¿por qué me queda ya la movilidad del agua en el último pasito? Aquí ya me queda multiplicando la movilidad del agua. ¿Qué operé? con su ecuación anterior, ahora sí que multiplicó cada término con las lambdas y tuvo la ecuación que nos enseñó hace poco de lambda sobre agua, la que está en el pizarrón. Aquí, ¿no? Este término estaba fuera del corchete y pues se opera cada uno de los términos. Las mm, permeabilidades y las lambdas, por eso aparece acá. Por eso aparece acá. Y la lambda, la movilidad total por el flujo fraccional de W nos da origen a la movilidad de la fase. ¿Vale? ¿Sí están de acuerdo o no? Sí. Exactamente. Esta lambda total por esta FW me da origen a la movilidad W. Y también incluso esto pasó acá, si se fijan, porque estaba en términos de flujo fraccional y pasó acá. Todas esas Fs ahora ya se están en términos de movilidades. Y pues la 26 es la ecuación general para la presión tomando en cuenta flujo y medio incompresible, ¿vale? ¿Sí o no? Sí. Sí. Perfecto. Ya tenemos todo. Para sus proyectos, proyecto tipo 1, pues simplemente va a quedar este término, no, ninguno toma gravedad, ningún proyecto toma gravedad, entonces se va a eliminar. Para el proyecto tipo 1 sí van a sobrevivir los términos fuente que van a representar los pozos de inyección y producción, y para el proyecto tipo 2, el modelo unidimensional, no van a sobrevivir estos también, y ya. Pero el proyecto tipo 2 es con Newton-Raphson. Es otra técnica diferente a la que vamos a ver aquí. Se las voy a enseñar, no se preocupen. Pero ahorita vamos a ver el IMPES. Nos vamos a concentrar en el IMPES y ya después voy a ver la técnica de Newton, precisamente para resolver este problema también. Bien. Ahora vamos a discretizar mediante volumen finito. Vamos a ver las ecuaciones 26 y 27. El 27 y 28 son las que vamos a trabajar. Vamos a tomarnos un break de unos 8 minutos por ahí, 12:15, 12:20 llegó, para ver la discretización y cómo llegamos todavía más al modelo de Buchert-Leverett, si se fijan. Tenemos ya el modelo para flujo incompresible, flujo y medios incompresibles, pero el modelo de Buchert-Leverett está aún más sencillo.
Por eso yo hago lo fácil, les enseño lo fácil y sus proyectos está un poquito más complejo, ¿no? Entonces, voy a pausar la grabación y ahorita regreso. Muy bien. Vamos a ver antes cómo llegar a la ecuación 27 y 28, ¿vale? Porque todavía estas ecuaciones se ven más sencillas que la que teníamos en, como para el modelo de flujo y medio incompresible. Primero vamos a ver la ecuación de presión, que es la 27 que tenemos aquí. Y vamos a hacer referencia a las consideraciones del modelo de Buchert-Leverett. Vamos a ir hasta arriba. Pongamos atención, por favor. Lee las consideraciones hasta el número 3, Emanuel Luna. Emanuel Luna no está. Diana, por favor, Vidal Diana. Sí, profesor, perdón, es que tengo problemas de conexión y no escuché bien. Sí, te escuchas muy bien. Ya, a ver, perdón. Diana tampoco puede. César Islas, por favor. Sí, solo las consideraciones, ¿verdad? Sí. Dice, 1, no se consideran los efectos de la presión capilar ni de la fuerza de gravedad. 2, no hay fuentes ni sumideros. Y 3, los fluidos son incompresibles e inmisibles. Gracias. El 4, pues decía que el medio está inicialmente completamente saturado del aceite. Eso no necesariamente es cierto porque puede haber agua, ¿no? Muy bien. Y no necesariamente, ¿por qué? Porque si nosotros cambiamos algunas propiedades, pues van a ver que vamos a tener también agua, no exactamente completamente saturado el aceite. De hecho, un medio poroso, pues real, a nivel fluidos de yacimiento, jamás va a estar saturado completamente de aceite. Siempre van a existir aceite o agua. O aceite y gas, etcétera, ¿no? Muy bien. Vamos a tomar en consideración, pues ya la consideración número 3, los fluidos son incompresibles e inmisibles, ya lo tomamos en cuenta cuando dedujimos las ecuaciones para flujo y medio incompresibles, ya no hay ningún problema, solamente nos falta tomar en cuenta la consideración 1 y la consideración 2. Se tratan de la presión capilar, la fuerza de gravedad y fuentes y sumideros. Vamos a referirnos a la ecuación a la número 26, la ecuación de la presión. ¿Qué nos dice primero? La presión capilar. ¿Dónde está la presión capilar aquí? En la ecuación 26. Pues aquí está, ¿no? En la derivada. Esta, pues no existe. El segundo término dentro del corchete, el tercer término dentro del corchete es ¿La gravedad? a la gravedad. Y los fuentes y sumideros son los del lado derecho. Entonces, nada más nos sobrevivió este pequeñín, que sería igual a 0. La divergencia de la permeabilidad por la movilidad total por el gradiente de presión es igual a 0, ¿vale? Y si se fijan, tiene un signo menos. Pero si yo multiplico toda la ecuación por -1, pues igual, ¿no? Ese signo no me va a importar porque está igualada a 0. De hecho, por eso la ecuación en el modelo Buchert-Leverett está positiva, que no tiene este signo menos. Vamos a ver la ecuación de la saturación, que es la número 22. Vamos a ver, pasa lo mismo. Gravedad, no. Presión capilar, no. Fuentes y sumideros, no. Y solamente me sobrevive los primeros dos términos, el temporal y uno espacial, que tiene que ver con la presión del aceite.
Recuerden que si no hay presión capilar, entonces la presión del aceite y la presión del agua, ¿cómo son? Iguales. Iguales. Iguales, exactamente. Por eso me sobrevive solamente este término, ¿no? Entonces, pues yo ya tengo mi modelo de Bucket-Leverett. Ya sé por qué queda aquí. De hecho, hasta también sé por qué no tiene el signo negativo acá, porque pues lo ponga negativo o positivo es exactamente lo mismo porque está igualado a 0. Y acá, mi ecuación de saturación. Pues ya se ve bien sencilla. Esto ya se los enseña a resolver, ¿cierto o no? O a menos a discretizar, ya les enseñé cómo discretizar la parte espacial y cómo discretizar la parte espacial para la parte temporal, perdón, y la parte espacial, ¿vale? Bien, aquí comentaba que esta discretización, que íbamos a usar el mismo stencil para diferencias y volúmenes finitos. Solamente nos vamos a concentrar en diferencias finitas. Me falta borrarle esto de los volúmenes finitos porque ya no lo tomo en cuenta. Esa técnica. Básicamente las técnicas son las mismas. De hecho, la de diferencias, a partir de la de diferencias finitas con volumen de control surgió la técnica de volúmenes finitos, ¿no? Bien. Tomamos en cuenta el stencil como sigue. P es el punto donde estamos parados. E y W es este y oeste, sur y norte, y bottom y abajo y arriba, B y T. ¿Vale? Entonces va a ser así. Aquí está nuestro sistema coordenado, ortogonal, cartesiano también. Y el delta B, es decir, el tamaño de la celdita o discreta va a ser el delta X, delta Y, delta Z. ¿Vale? Muy bien. Tomándose en cuenta, y vamos a hacerlo para pues para un modelo unidimensional, porque nuestro modelo de Bucket-Leverett en eso ocurre. De hecho, el modelo de Bucket-Leverett tiene solución analítica. Es por ello que se toma como un benchmark para los simuladores bifásicos, de flujo bifásico. Tiene solución analítica. El modelo de Bucket-Leverett surgió prácticamente en los 50, fue cuando se acuñó el término de simulación de yacimientos. Muy bien. Aquí dice que discretizando la ecuación de la presión, prácticamente es de manera inmediata considerando bloques centrados, tomando como referencia el stencil presentado anteriormente. El stencil es el dibujito donde están todos los nodos y considerando una dimensión. Esto es la discretización. ¿Vale? De la ecuación de presión. Está súper mega sencilla. Pero si ustedes no recuerdan, me dicen, ay, pues, ¿quién sabe cómo le hizo ahí? Para eso está el problema número 9, que lo vimos. Lo voy a poner en otra. Y vamos a recordar. Esto es. Si se fijan, la ecuación de la presión tiene exactamente esta misma fórmula. Es esta. Es esta acaso. Para una dimensión, de hecho. ¿Vale? Bien, si no lo recuerdan, lo voy a poner en el pizarrón para que digan, ay, no, pero ya no voy a hacer todo el proceso. Ya nada más me voy a tomar de las fórmulas que ya hemos visto antes. ¿Vale? Bien, lo voy a poner en el pizarrón. Nada más déjenme dejar de compartir. Ahí está. En la ecuación de la presión tengo esto. La variante de P le voy a poner, ¿por qué? Porque pues ya sabemos que es la presión, como no hay presión capilar, esta presión pertenece a ambas fases. Bien, la voy a desarrollar unidimensionalmente.
en coordenadas cartesianas. Este KX se vuelve así, KX solamente. Esta permeabilidad de este tensor se vuelve así nada más en una unidireccional, unidimensional, KX nada más, lambda. Y este caso que estoy mostrando aquí es exactamente el mismo que tenemos y que ya hicimos con ejercicios del libro de Lertekin y que ya hicimos también, que vimos su deducción, ¿cierto o no? Digan sí, profe, aunque no digan nada, aunque no se acuerden. Y la fórmula para discretizar esto es así, 1 entre delta X se multiplica a todo, KX lambda. Antes de continuar, vamos a hacer referencia a este dibujito, ¿no? Estamos en una dimensión, esto es dirección X, estos son mis caras de los volúmenes, vamos a discretizar con celdas o bloques centrados. Aquí yo me estoy parando en aquí en P mayúscula, W mayúscula, E mayúscula, si lo quieren ver así en términos de índice sería I más 1, I menos 1, y las propiedades las calcularíamos en W minúscula y en E minúscula, ¿vale? Ese es el esquemita de discretización que estamos ocupando. El stencil que yo mostré en las diapositivas está más completo, está en las 3 direcciones, pero para nuestro menester, pues vamos a ocupar esto. Bien. Adicionalmente, pues aquí vamos a poner que delta X es el ancho de la celda. De hecho, así lo tenemos. Esto puede ocurrir para dirección Y y dirección Z sin ningún problema. Y esto, por ejemplo, la distancia de nodo a nodo está dado por delta minúscula X y W. Y respectivamente aquí va a ser para delta X, E. ¿Vale? Entonces, las deltas minúsculas son distancias de centro a centro o de nodo a nodo, y las delta X es el ancho, se refiere al ancho de la celda, las delta X mayúsculas. Delta X mayúscula es el triangulito y la minúscula es como la S. ¿Vale? Por si ahí les falla el griego. Bien. Entonces, aquí tengo en E evaluado en la carita E, multiplicando por la presión I más 1 o PE mayúscula menos PI entre delta X E menos KX lambda W por PI menos PI menos 1 entre delta X W. Y todo esto es igual a 0. Bien, si me regreso a las diapositivas, esa discretización corresponde, por ejemplo, antes de regresarme a las diapositivas, que es una derivada parcial que encierra otra derivada correspondiente al gradiente, que ese era el caso especial que vimos en las diapositivas precisamente. Aquí está. Ese no es el 9. Es este, ¿no? De hecho, pues es este caso especial. Ya vimos que hicimos un cambio de variable y toda la cosa para llegar a esta fórmula, y lo que escribí en el pizarrón es esto. Nada más que la F representa P y la lambda, pues está lambda KX. ¿Sale? Recuerden que lambda era una función genérica de la variable independiente X, ¿sí? ¿Vale? Bien. Ya recordamos, ya vimos cómo sale esto. Bien. Esta ecuación no tiene número, se me olvidó por ahí dejarle el número al LaTeX. Pero ¿qué ven de diferente con lo que yo tengo en el pizarrón, aparte de la nomenclatura que estoy en E, P? ¿Qué términos ven ahí adicionales? El delta Y. Los deltas. Los deltas, ¿no? ¿Qué tengo que hacer yo para llegar a esa expresión, a la ecuación que tengo en
comparar que sean iguales la ecuación que tengo en el pizarrón y la ecuación que tengo en la lámina, en la diapositiva. Multiplicarla por un volumen. Exactamente, ¿no? Multiplicando por el volumen de la celda. Bien, entonces yo les dejo de compartir aquí. Y si yo multiplico toda la ecuación por el volumen de la celda, me va a quedar así. Este delta X, pues tomando en cuenta que delta B es igual a delta X, delta Y y delta Z. Entonces, yo multiplico toda la ecuación por el volumen de control o por el tamaño de la celda, me va a quedar así. Igual que estoy haciendo paso a pasito para que ustedes saquen del video, pues su modelo matemático. De hecho, ya es el modelo numérico de su proyecto. Y aquí, pues, como ya tengo este delta X dividiendo y voy a multiplicar a toda la ecuación, eso no la afecta matemáticamente, ya que es una combinación de la misma ecuación, una combinación lineal. Por ahí, el álgebra lineal. Delta Y y delta Z me queda. Ay, mi Z se parece mucho a la Y. ¿Vale? No, pues es que y en el pizarrón se ve bien raro en la pantalla. No quedó bien. Delta Y, delta Z es igual. Así te ve bien. Entonces yo ya llegué a a la ecuación que tengo en la lámina. ¿Alguna duda hasta ahí? Yo creo que todo bien. No, profe. Pues muy bien. Vamos a ver, ahora tenemos de discretización en el tiempo esquema teta para las derivadas. Si se fijan, yo les dejé una tarea que tiene que ver con esto. ¿Vale? Que tenía que ver con eso. ¿Cómo discretizar una derivada temporal? Y ustedes ya la entregaron y se está evaluando en este momento. Básicamente lo que tenían que entregar era esto o alguna combinación de esto y con una introducción, con explicarlo bonito, ¿no? Entonces con esto utilizamos un esquema Euler hacia atrás en el tiempo, que básicamente es evaluar la saturación en el tiempo actual menos el tiempo anterior sobre la diferencial de tiempo. Si se fijan, no es más que la definición de la derivada, de hecho, pero en el tiempo. Pero lo divertido está, ¿qué ocurre del otro lado con la función que está del lado derecho? Que voy a encerrar con otro color para que vean. Moradito. ¿Qué ocurre con eso? Y ahí yo puse teta f de s n más 1 menos teta por f de s n. Recuerden que n significa tiempo anterior y n más 1 tiempo actual. Bien, vamos a ver, donde teta igual a 0 se tiene un esquema explícito. Es decir, si yo tengo un teta igual a 0, me va a colapsar este término. Entonces esto va a quedar en 1 y me va a sobrevivir este término, ¿no? F de Sn, como lo señaló acá. Si se fijan, entonces, esa derivada temporal va a ser igual a una función, pero evaluada en el tiempo anterior. Eso se conoce como un esquema explícito. Bien. Si teta es igual, si teta es igual a 1, entonces lo que se va a colapsar es la parte del tiempo anterior. Se va a colapsar esta parte, si teta es igual a 1. Así poco, y me va a sobrevivir la parte del tiempo actual, esta partecita. Y me va a quedar así. Entonces voy a tener un esquema, toda esa función va a estar en función del tiempo actual. Eso se le conoce como un esquema implícito. Y una combinación de teta igual a un medio o teta igual a una fracción en un medio se conoce como Crank-Nicolson y lo otro, cualquier otra fracción se conoce como esquema semi-implícito en el tiempo. ¿Vale?
Semi-implícito para las fracciones que sean mayor a 1/2 y semi-explícito para las fracciones que sean menor a 1/2. Realmente ese esquema de Crank-Nicolson prácticamente ya no se ocupa para la simulación de yacimientos, porque eso era para hacer converger la solución. Ahorita ya hay bastantes técnicas de álgebra lineal para hacer converger la solución del sistema de ecuaciones lineales, me refiero, y tampoco, si se tiene una simulación grande, ya no se ocupa tampoco el esquema explícito porque ya se tiene suficiente poder de cómputo para hacer esos sistemas de ecuaciones muy grandes. ¿Vale? Lo vamos a ver con ejemplos cuando empiece a programarlo, no se preocupen. Y vamos ahora a discretizar la ecuación de saturación. Precisamente ahora la ecuación de saturación, lo que ven es que este lado, este término que está restando, pasó del lado derecho sumando. Posteriormente se aplica la misma técnica de discretización de bloque centrado para el término espacial. Me refiero a este término. Y aquí en este se aplica, en el temporal se aplica un Euler hacia atrás. Entonces, básicamente con esos dos, como son similares, pues obtuvimos esta discretización. ¿Quieren que la haga en el pizarrón o se entendió? No, pues pizarrón, porque si nadie habla es que no entendieron nada. Va. Me voy a ahorrar la fatiga y voy a dejar mi mismo diagramita. Nada más voy a borrar esto. Y voy a escribir la ecuación de saturación. Está así. dSW en dt es igual, ya pasa del otro lado, la divergencia de la permeabilidad por la movilidad en agua por el gradiente de presión del aceite, ¿no? Que recuerden que la presión del aceite y la presión del agua son iguales para este caso. Lo pongo en términos unidimensionales, voy a ponerlo así, dSW en dt es igual a en dx punto corchetito kx lambda w de p en dx. ¿Vale? Ya le voy a quitar la O porque todos nos referimos a la misma presión. Y ahora la aplico. Para el término temporal aplico el Euler hacia atrás. No es más que algo así. Recuerden que es como la definición de la derivada. Entonces dejo a mi phi afuera porque es constante y SW evaluado en I, en el punto donde estoy parado, N más 1, que significa el tiempo actual, menos SW en el tiempo anterior. Entonces, nada más se queda con N, sobre un delta de T. ¿Vale? Si se fijan, yo lo tomo mucho, así me lo aprendí como si fuera la definición de la derivada, como si fuera SW más delta de T, evaluado con un más delta de T y SW normal. Pero como ustedes lo quieran, a esto se le conoce como un Euler regresivo, un backward Euler. Muy bien, es igual, exactamente tenemos el mismo caso que con la ecuación de presión. Entonces sería 1 sobre X que multiplica a Kx lambda W evaluado en E por la presión en I más 1 menos la presión en I entre delta X E menos Kx lambda W evaluado en W por la presión en I menos la presión en I menos 1 entre delta X W y pues ya. Aquí a todo esto, ¿qué me hace falta para obtener lo que yo tenía en las láminas? ¿Qué le hice a la ecuación de presión al último? Multiplicarlo por el volumen de cada celda. Exactamente. Multiplicarlo por su volumen. Entonces, si yo multiplico a todo por el volumen, pues me va a quedar así. dSWI N más 1 menos SWN
entre delta T y aquí me va a quedar delta X, delta Y, delta Z es igual a, se va a colapsar el 1 sobre delta X y pues lo puedo poner también de este lado, no hay ningún problema, delta Y, delta Z y me va a quedar esto. Otra vez, lo mismo que tengo yo entre corchetes, se queda inalterable. Bien, entonces yo con esto ya tengo lo que tengo en las láminas. ¿Vale? Recuerden que estas evaluado en E y evaluado en W me estoy refiriendo a E minúscula, W minúscula. Me estoy refiriendo a las caras del volumen. Entonces tengo que tener las propiedades evaluadas en las caras del volumen de control, tanto la permeabilidad como la movilidad. Aquí hago paréntesis, la permeabilidad ya vimos que se evalúa con un promedio. ¿Cómo se llama el promedio? Pesado. ¿Y cuál es? ¿Pesado o no? Es armónico. Armónico. Ups. Es armónico. Muy bien. Vamos a ver qué ocurre con la movilidad. Precisamente la movilidad en W. Me faltó ahí que en la ecuación de saturación se refiere a la movilidad en W. Aquí me faltó el W y el W. Bien, vamos a regresar a nuestro diapositivas y regresamos. Fíjense, cálculo de la movilidad. Para este problema se define la saturación efectiva como, recuerden que estamos tomando en cuenta este artículo que ya les compartí desde prácticamente la primera semana de clases y que ya hemos programado la saturación efectiva y las permeabilidades relativas en una clase del viernes. Si ustedes se perdieron la clase del viernes, refiéranse al video, no sé qué, ya vamos, no sé si fue 12 o 13, pero ya lo hicimos. Entonces, y yo les dije que lo íbamos a utilizar, ya llegó el momento de utilizarlo. Por lo tanto, ya no me voy a detener aquí. Tomo solamente son fórmulas. No veo que me vean mala onda. ¿Vale? Son las fórmulas: saturación efectiva, permeabilidad relativa en agua, permeabilidad relativa en aceite. Realmente lo interesante de esta lámina es esto. Que la movilidad total se define como la suma de las movilidades del agua, ya lo conocemos, pero que esa ecuación o las movilidades se utilizan para el cálculo de la movilidad en las caras de los volúmenes de control. Esta ecuación requiere a su vez que la saturación de agua, SW, en las caras. Para solventar este problema se utiliza el esquema de interpolación llamado Opwin. ¿Vale? ¿Qué demonios es eso? ¿Por qué no utilizamos un promedio armónico, un promedio aritmético, un promedio pesado, un promedio geométrico para calcular la saturación en las caras? No usamos eso, utilizamos un esquema de interpolación llamado Opwin. De hecho, Opwin o corrientes arriba, de hecho realmente no es ni siquiera una interpolación, es una asignación. Ahorita les explico por qué. Esta cosa está llamada upwind o upstream, como lo encuentran en los libros, va a ser una asignación y vamos a verlo aquí, lo vamos a analizar aquí a detalle. El esquema upwind hace una comparación entre los valores de la presión en los puntos vecinos de la cara del volumen de control donde se desea evaluar la saturación y se toma el valor de la saturación donde el punto de presión es mayor, por ejemplo, para la cara E. Vamos a poner, si la presión en PO, donde estoy parado, es menor o igual a la presión de la derecha o la presión en el después la saturación en la cara E va a ser igual a la saturación en el punto E, en el centro E, mayúscula. De lo contrario, la saturación en la cara E minúscula va a ser igual a la saturación del punto o del centro de volumen P. Y ustedes me dicen, pues así no le entendí, no manches, pues ni yo la entiendo, ¿no? Así leído. Nada más entiendo la condicional y todo. Si me lo programo, lo voy a programar, pero no voy a saber ni qué pex. Entonces, vamos a ver. Vamos a concentrarnos. Vamos a hacer este caso, el de arribita. Presión en P es mayor a la cara, a la presión en el punto E.
Entonces yo le voy a asignar valores. Aquí le voy a poner 1000 de presión y aquí 500. En ese sentido, el flujo coincidiría con la flecha, ¿no? Con lo que está arriba. Esto ya coincide así con esos valores, ¿cierto? Sí, Bien. Ahora, si se fijan, primer caso, si P es menor o igual a la presión N, ¿ese qué caso sería? Sería el caso de abajo, ¿no? Sí. Entonces, vamos a hacerle igual. Vamos a ponerle valor. Para que no nos confundamos, lo vamos a poner 400 aquí y 800 para que lo tengamos diferentes. Y entonces igual ya coincide con la dirección del flujo, con la flechita marcada. Entonces ya tenemos esto. La presión en donde estamos parados es menor de hecho, que la presión en el nodo E o en el centro E. Entonces lo que vamos a hacer ahí, en este lo voy a poner en otro, en el cuadro rojito, es que vamos a asignar a la saturación en E, es decir, la saturación en este puntito, en la cara E, aquí donde puse la X rojita, va a ser asignada desde E mayúscula, la vamos a asignar hacia E minúscula. ¿Vale? Porque estamos tomando en cuenta la dirección del flujo. De hecho, por eso les digo que no es un esquema de interpolación, no es una interpolación como tal, sino solamente es una asignación que toma en cuenta la dirección del flujo. Esa es decir, el valor de la saturación E mayúscula va a ser, lo vamos a asignar en la cara E minúscula. ¿Se entiende cómo está? Sí, más o menos. ¿Cómo se hace esa asignación? Bien. De lo contrario, va a pasar esto, que PP o el punto donde estamos parados va a ser mayor a la presión hacia la derecha, hacia el este. Entonces, el flujo va a ir en sentido contrario. Entonces, para ello, vamos a asignar el valor de la saturación donde estamos parados a la cara E. ¿Vale? Es decir, que tomamos en cuenta el sentido del flujo y el flujo viene de mayor presión a menor presión. ¿Se entiende? Sí. Además, nunca estamos haciendo ningún promedio, no estamos diciendo, tomo la saturación en el punto P y la saturación en el punto E mayúscula y los promedio, o les aplico algo, un promedio pesado, un promedio aritmético, un promedio geométrico, un promedio armónico, no les aplico un promedio como tal, sino es una asignación. ¿Qué desventaja de esto? Que yo tengo, por lógica, si ustedes lo visualizan, tengo que ocupar mallas muy finas, mallas muy delgadas, con muchas celdas, porque entre más cerca esté el punto P del punto E, esta asignación va a ser verdadera, ¿cierto o no? sí. Sí. Si yo, por ejemplo, a esta, pues hago mi mallita así. No es cierto, pensé que iba a salir una malla, ¿no? Porque entonces ya hago más y entonces entre más cerca estén los cuadritos, las celdas, pues eso va a ser verdadero. Mientras, pues, y curiosamente a nivel industrial las celdas miden metros, decenas de metros o decenas de metros las celdas, ¿eh? Entonces, no se usa una malla fina, sino se usa una malla, pues, gruesa realmente. Y este esquema de interpolación es el que traen programado por default los simuladores comerciales. Si ustedes se quieren meter a las tripas o usar otro esquema de interpolación, pues ya van a tener que leer un manual. De hecho, hay cursos tanto de Eclipse como de CMG para variar eso. Pero mientras van a estar simulando con eso. Imagínense todo eso. Todavía de que ni conocen los datos del yacimiento bien. Van a hacer una población de datos basado en registros y basado en análisis del núcleo. Y todavía para colmo, pues van a usar eso. Entonces les digo que la simulación es pues la invención más grande, ¿no? Pero basado en leyes matemáticas, en leyes físicas y modelos matemáticos. Entonces está chido, pero a la vez te das cuenta de que pues
Por eso es una aproximación y por eso se hacen las calibraciones, ¿no? De los simuladores. Muy bien, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No, profe. No creo que ninguna. Pues bien, porque mañana lo vamos a empezar a programar, ¿eh? Bien, ya que ya sabemos cómo vamos a hacer, cómo vamos a asignar las saturaciones en las caras. Las permeabilidades absolutas, pues las podemos interpolar. Y además, como con el promedio armónico, y además, como el modelo Bucher-Leverett dice que es un medio homogéneo, la permeabilidad no va a variar, va a ser una constante, y pues ya la armamos, ¿no? No va a haber necesidad de interpolarlas. Aunque yo, antes de que se entregue el proyecto, les voy a mostrar cómo es un simulador con permeabilidades variables para que vean que pues está más chido así con permeabilidad variable cada vez que se simula algo real, ¿no? Bueno, las condiciones de frontera, ya hemos visto dos condiciones de frontera, las Dirichlet y las Newman. De hecho, las de tercera clase no se ocupan en simulación de yacimientos porque simplemente no hay casos donde se tenga que ocupar las condiciones de tercera clase. Las condiciones a la frontera, pues, son de primera clase porque tenemos presiones asignadas y saturaciones asignadas. Nada más hay una de segunda clase donde el flujo, donde el gasto vamos a inyectar a gasto constante y vamos a ocupar la ley de Darcy para hacer la discretización, ¿vale? Aquí en volumen, discretización de bloques centrados, es un poquito diferente. ¿Por qué? Como lo ven en el pizarrón, lo que coincide con mi frontera física es la frontera de la celda, no el nodo de la celda. Entonces hay que hacer un tratamiento matemático más, no es más que un promedio aritmético, de hecho es una jalada, pero hay que hacerlo ¿para qué? Para implementar las condiciones de frontera de primera clase. Si se acuerdan, lo hacíamos con unos y con ceros o nada más tomamos en cuenta los nodos internos. Aquí ya vamos a hacer un tratamiento un poquito más formal porque les voy a compartir en el pizarrón los valores que están dados aquí. Los voy a poner con rojo. Aquí, aquí. Y coinciden los volúmenes de control. Y acá no coincide con ningún nodo o con sino con los caras de los volúmenes. Por eso hay que hacer un tratamiento matemático aquí. Los ejercicios que nosotros resolvimos del libro o que están resolviendo el de tarea, les daban estos puntos, por eso no teníamos que hacer nada. Y ya los asignábamos con unos y con ceros, era bien fácil, pero como aquí están aquí y no están en el centro del nodo, entonces hay que hacer un tratamiento matemático, ¿va? Bambi es un venado. Pues va. Y tambor su valedor. Exactamente. Bien, ¿y el modelo computacional? Finalmente vamos a ver el algoritmo IMPES, que significa Implicit Pressure, Explicit Saturation, y por eso también en la ecuación de saturación discreta no puse a qué se refería de este lado, si se fijan. Y aquí me refiero al modelo computacional. No puse en qué términos voy a evaluar la presión de este lado, si en el tiempo actual o en el tiempo anterior. Entonces, aquí dijimos que lo íbamos a comprender más con el algoritmo de solución o modelo computacional y cuando estemos programando. De hecho, vamos a tomarlo explícitamente. Es decir, todo esto va a estar en el tiempo anterior. ¿Para qué? Porque el algoritmo IMPES así nos lo dicta. Entonces vamos a resolver la presión de manera implícita mediante un sistema de ecuaciones lineales y vamos a resolver la ecuación de saturación de manera explícita mediante una sustitución, una vil sustitución regresiva. Entonces ya no vamos a tener que resolver. Eso es lo que nos dio la formulación del flujo fraccional y el problema de Bucher-Leverett, que está bien facilito de resolver. Realmente, si las ecuaciones discretas ya las vimos, son muy sencillas. Nos falta aplicarle lo de AP, AE, AW, etcétera, los coeficientes. Pero todo lo demás es bastante sencillo. Aquí tenemos el modelo, también pues el algoritmo de solución, que se trata de definir condiciones iniciales y de frontera.
que esto ya lo sabemos hacer. Vamos a calcular los coeficientes de la presión, vamos a resolver la ecuación de la presión como paso 4, vamos a calcular los coeficientes de la ecuación de saturación como paso 5, resolver la ecuación de saturación de manera explícita, paso 6, sumar el tiempo transcurrido, T en el paso de tiempo delta T, y vamos a ciclarlo hasta que lleguemos al tiempo de simulación máximo. Vale, esto lo pueden hacer en un diagrama de flujo que ustedes espero que lo hagan en su proyecto para que sea un poquito más mejor, sobre todo el proyecto tipo 1 que va a usar el algoritmo IMPES. Prácticamente ya le estoy diciendo que van a utilizar para su proyecto. Espero me escuchen y no lo hagan en una semana porque no lo van a sacar. Bueno, si son así, si me están entendiendo todo, yo creo que sí, ¿no? No, profe, no queda en una semana, Bueno, ahí está la voz de la experiencia, ¿no? ni en 2. Su compañero ya, y eso que les ayudé prácticamente en todo. Ya pasó por ahí. Y fue otro proyecto, el de ustedes está un poquito más largo. Bien. Del algoritmo IMPES, pues, vamos aquí, ya estamos utilizamos nuestra fórmula general de manera unidimensional. Tenemos nuestros coeficientes AP, AE, AW para precisamente la ecuación de presión. Pues ya no hay ningún problema, eso ya lo saben hacer. Ustedes lo pueden hacer perfectamente en sus casitas. Ya no lo voy a repetir, ya lo hice como 6 veces en pizarrón. Y para el algoritmo de saturación que se va a resolver de manera explícita, pues se tiene esto. Se llega a algo similar, ¿no? Entonces, esto está bien divertido porque ya tenemos todas las bases para empezar a programar esto. Lo empiezo a programar mañana, termino el jueves, les doy el código también el jueves o más bonito para que ustedes lo vean, y empezamos también a ver lo del Newton-Raphson, y posteriormente extiendo esto a 2 dimensiones y ahí le paramos, ¿vale? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque con esto en una dimensión, el Newton-Raphson en una dimensión, perfectamente sale el proyecto tipo número 2, y el proyecto tipo 1 va a salir cuando yo extienda esto a 2 dimensiones, ¿va? De mi parte, pues es todo. Me llevé las 2 horas como estaba predicho, nada más que me tomé 10 minutos de descanso. Y mañana empezamos con la programada de esto. Ustedes ya tienen las láminas en el Classroom para que lo estudien en sus casitas, ¿va? Sí, profe. Profesor, el de Newton Raphson es un poco parecido al de Boker-Leverett o le diferencia un poquito más. Pues las ecuaciones son las mismas, pero es diferente. El algoritmo IMPES se resuelve primero la de la presión, después la de saturación. La de Newton-Raphson van a resolver las dos ecuaciones simultáneamente. Es diferente. Pero yo lo voy a hacer aquí, frente a ustedes, y van a ver que sí sale. Lo que ya no les voy a dar, va a ser el último código que les voy a dar, que desarrolle frente a sus ojos. Los otros, aunque sean frente a sus ojos, no se los voy a dar. Van a tener que sacar las capturas de pantalla, van a tener que hacer todo, poner la atención a las clases para que hagan su proyecto, ¿va? Ay, profesor. Ok, profesor. Ah, se espantaron, pero sí es posible, ¿vale? Créanme que sí es posible. Muy bien, nos vemos mañana, cuídense mucho, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.